En esta ocasión tenemos montada una pequeña red híbrida con tres computadoras, una laptop, un access point, un switch y un servidor, por el cual utilizando los protocolos de HTTP, IP y SMW IP vamos a poder dar una pequeña demostración de cómo es el proceso de comunicación con el modelo OSI. Al servidor le asignamos una IP en la cual la vamos a ingresar. Vamos a web browser e ingresamos la orden de la navegación del IP del servidor. A través de esto vamos a ver cómo este proceso de conexión y de comunicación se ejecuta. Ingresamos la IP del servidor, que en este caso le asigné la 192.168.1.5. Le damos en Go y arrancamos con lo que es el proceso de simulación. Primero veremos cómo el paquete es enviado al switch y del switch al servidor. A continuación vamos a explicar cómo es que va pasando este paquete desde la capa número 7 hasta la capa número 1 para poder lograr el proceso de comunicación exitoso, como podemos ver a continuación. Entonces vamos a continuación a explicarlo. Ponemos pausa la simulación y empezamos en la capa 7. La capa 7 se llama capa de aplicación. Esta capa se encarga de ofrecer los servicios específicos a los usuarios finales, como el correo electrónico o la web, de cómo interactúa el usuario con estas aplicaciones. En este caso estaríamos activando la capa de aplicación para lo que después va a pasar a la capa de presentación. Esta capa se encarga de adaptar los datos al formato adecuado para su transmisión o recepción, realizando funciones como la codificación o el cifrado, que vendría siendo la traducción de lo que nosotros enviamos, ya sea un video, un archivo, un mensaje de texto, a un código binario, que es el lenguaje del computador. Se pasa a la capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener una conexión entre, en este caso, la PC y el servidor, en lo que se realiza todo este proceso de comunicación de las 7 capas. Y una vez que se acaba, que pasa por todo el proceso de comunicación, se encarga también de cerrar esa conexión. Para lo que después pasamos a la capa de transporte. Garantiza que todos los datos son enviados para que puedan ser recibidos correctamente. Y una vez que se envían los datos, estos se dividen en pequeños fragmentos o en pequeños paquetes, por los cuales se envían por diferentes conductos con el mismo fin de llegar al mismo destino, que en este caso el destino es la IP que nosotros proporcionamos al servidor. Para lo que después pasamos a la capa 3, que es la capa de red. Esta capa se encarga de establecer las rutas entre los dispositivos y de realizar el direccionamiento lógico del enrutamiento. Hace un momento decía que la capa 4 se aseguraba de que todos los paquetes que se agarraban de una forma correcta a la IP de destino por diferentes medios. En esta capa, la capa de transporte es la que se encarga de seleccionar los diferentes caminos por los cuales esos paquetes van a ser enviados al lugar del destino. En esta capa de red se utilizan los protocolos como el IP, ICMP o el ARP, que son, por así decirlo, los más conocidos. Después pasamos a lo que es la capa número 2, la capa de enlace de datos, la que se encarga de organizar los bits en unidades y de controlar el acceso al medio, la detección y corrección de errores que vengan del diccionamiento físico de cada capa. Después pasamos a la capa 1, que es la capa física. Esta capa se encarga de transmitir los bits a través del medio físico, como son los cables de fibra óptica o ondas de radiofrecuencia. Como en este momento podemos ver en nuestra pequeña red, contamos con diferentes medios de transmisión de la capa física. La access point vendrá siendo el medio de radiofrecuencia. De la PC2 al switch tenemos conectado un cable de fibra óptica, y de la PC y las demás conexiones son mediante cables de cobre. En esta capa física, mediante, ya sea por ejemplo en la fibra óptica, haces de luz, o en el cable de cobre, pulsos eléctricos, o en la laptop al access point por radiofrecuencia.
Se van a enviar lo que son los datos del lenguaje binario, que es el lenguaje de las computadoras de 0 y 1, ya sea por medio de las pulsaciones eléctricas, haces de luz. Van a enviar esos datos a través de sus cables, por los cuales se logra lo que podemos ver aquí en este proceso de simulación de cómo va de la PC0 al servidor. Y una vez que llega, pasa de nuevo de la capa de enlace a las diferentes capas donde se van reacomodando los paquetes. Los datos se van armando hasta llegar a lo que son la capa de presentación, que, como estoy diciendo, se encarga de acomodar todos los paquetes. Y así es como funcionaría el modelo de los 7 capas. Y eso sería todo.